Descubierto, millonario árabe regresa a México después de 12 meses y encuentra a su hijo oculto. La brisa del mar azotaba el rostro de Miguel mientras reparaba las redes de pesca en la playa, sintiendo el olor salino que tanto amaba. Con 35 años, su vida giraba en torno a su familia y el negocio de mariscos que había heredado de su padre. Cada jornada, las olas respiraban en sincronía con su esfuerzo, pero esa tarde, algo cambió. Su teléfono sonó, y al mirar la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Era Laura, su exesposa, hacía años que no hablaban. Una sensación helada le recorrió el cuerpo. Miguel, tengo que contarte algo importante, comenzaron sus palabras. Con esa confesión, el mundo de Miguel se tambaleó. Laura había estado ocultando a su hijo, Omar, un pequeño de 6 años a quien nunca había conocido. Su corazón se apretó al instante, un mar de arrepentimientos y emociones lo inundaron de golpe. Mientras tanto, en otra parte del océano, Khalid regresaba a México después de un año en su país natal. Era un millonario árabe de 40 años, pero esa riqueza siempre lo había alejado de la conexión real con las personas. Después de tanto tiempo, sentía que necesitaba reencontrarse con sus raíces y el sentido de comunidad que había dejado atrás. La llegada de Khalid generó murmuros en el pueblo costero donde Miguel se había criado. ¿Qué hace aquí un tipo como él?, se escuchaba entre los pescadores que, aunque trabajaban duro, sentían el peso de las desigualdades sociales. Khalid, con su vestimenta elegante, contrastaba con la sencillez del lugar, pero al sentarse en las fondas de los locales, su sonrisa y cercanía empezaron a abrir algunas puertas. Sin embargo, Miguel, al enterarse de la presencia de Khalid, sentía un odio inexplicable. Para él, era un símbolo de los privilegios que siempre habían estado fuera de su alcance. La lucha de su vida le hacía mirar a Khalid como un intruso. Pero un día de fiesta en la playa, mientras la música sonaba y los colores del atardecer embellecían el cielo, se encontraron. «Vamos, Miguel. Seamos amigos», dijo Khalid extendiendo una mano en un gesto de amistad. Miguel, paralizado por su propia ira, sintió como su desprecio se mezclaba con la curiosidad. En medio del bullicio, un grupo de niños corrió jugando. Entre ellos, un pequeño rubio con una sonrisa que le rompió el corazón. Su similitud con Omar era abrumadora. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ese fue el momento en que Miguel sintió que las barreras comenzaban a desmoronarse. Con cada historia que compartían, Khalid y él revelaban sus luchas interiores, la búsqueda de dignidad y la lucha contra prejuicios que los conectaba más allá de sus diferencias. Mientras la fiesta continuaba, el viejo pescador del pueblo se acercó a Miguel. «Vi a un niño jugando por aquí. Me recordó a ti», le dijo, y esas palabras resonaron. Era un faro de esperanza en su tormento. Khalid, emocionado, vio la transformación en el rostro de Miguel. Pero al dar el primer paso hacia el lugar donde podría encontrar a Omar, Miguel se detuvo. ¿Había llegado el momento de enfrentar su pasado y la verdad detrás de su decisión? La incertidumbre lo envolvía. La noche estaba llena de posibilidades, y el futuro se dibujaba lleno de promesas, pero también de miedos. El sonido de las olas y la música de la fiesta se desvanecieron en el fondo mientras Miguel luchaba con su decisión. Khalid estaba a su lado, observando las sombras jugar con el fuego de la fogata. ¿Qué te detiene, amigo? A veces, enfrentar lo que más miedo nos da es lo más liberador. Las palabras de Khalid resonaron en su mente como el eco de algo profundo. Miguel sentía un torbellino de emociones, pero ante todo, el miedo se apoderaba de él. ¿Y si Omar no lo quería? ¿Y si no lograba ser el padre que su hijo merecía? Las preguntas lo abrumaban, presionando su pecho con la misma fuerza que la tristeza por los años perdidos. Khalid, con su persistente calma, daba un paso más cerca. La verdad puede ser dolorosa,
pero permanecer en la oscuridad es aún peor. Sin poder resistirse, Miguel miró a su alrededor. La luz del atardecer brillaba sobre las sonrisas de los niños que corrían felices. Aquello le hizo recordar su propia infancia, los días llenos de risas con sus amigos, y la conexión pura que tenía con el mundo. Un nudo en la garganta le hizo temblar. No quiero fallar, no quiero volver a perder a alguien más, murmuró Miguel, sintiendo como sus palabras cortaban el aire como un cuchillo afilado. Khalid lo miró con una mezcla de comprensión y respeto. No estás solo en esto. Yo también busco a mi pasado. Tal vez podríamos hacerlo juntos. Encuentra a Omar y yo te acompañaré. La propuesta desconcertó a Miguel, pero algo en la oferta lo alentaba. La perspectiva de tener a alguien a su lado en este viaje temido era reconfortante. Un grupo de hombres de pesca, los amigos de Miguel, se acercaron a la fogata, rompiendo el ambiente de introspección. Risas, bromas y el aroma de tacos en el aire los hicieron sonar aún más vibrantes. Miguel se sintió fuera de lugar, atrapado entre su nueva amistad y el viejo mundo que siempre había conocido. Pero después de mirarlos, algo se encendió dentro de él. No quería ser solo un espectador en su propia vida, la noche avanzaba y la música se intensificaba. Las luces de la fiesta iluminaban el camino hacia donde su hijo lo estaba esperando, aunque él ni siquiera lo sabía. La idea de tomar ese primer paso hacia su destino lo aterrorizaba, pero también le daba fuerza. Quizás mañana, pensó, mientras sentía su corazón a 1000 por hora. Khalid, notando su indecisión, sonrió con un brillo de determinación. La vida no espera, hermano. Ni tú tampoco deberías. La confidencia lo sobresaltó. ¿De verdad estaba listo para dar ese paso? La verdad era que siempre había sido bueno escapando, pero lo que necesitaba era valentía. En un acto casi reflejo, Miguel asintió. Está bien. Mañana, iré a buscarlo. Justo cuando una nueva oleada de esperanza comenzaba a llenar su pecho físico y espiritual, un fuerte grito rompió el aire alegre. Un niño había caído cerca de la orilla. El alboroto creció rápidamente. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que había un pequeño rubio entre la multitud. El gesto de Khalid lo trajo de regreso a la realidad. Ve, amigo, a lo mejor ese niño es alguien especial. Miguel se dirigió inmediatamente hacia la tumultuosa escena. Fracturas de emociones lo inundaban, cada paso hacia la orilla resonaba con el peso de su pasado y la urgencia de su futuro. La adrenalina surcaba sus venas. El corazón le latía con fuerza. ¿Podría ser un signo? En el fondo de su mente, una pequeña voz decía que justo al final de la noche y una nueva vida podría estar esperándolo. Cuando, finalmente, llegó a la orilla, la luz reveló al niño, sonriendo, con una mirada que recordaba su propia infancia. Pero, al acercarse, Miguel no esperaba lo que vería en sus ojos, y nuevamente, una revelación en su pecho le hizo gritar en su interior. Era posible que Omar estuviera más cerca de lo que había imaginado. La noche de esperanzas, sueños e incertidumbres apenas comenzaba. El niño, con su cabello rubio al viento y una risa contagiosa, levantó la mirada hacia Miguel, y en ese instante, el mundo se detuvo. Sus ojos eran claros, casi como el cielo despejado, y con cada segundo que pasaba, Miguel sentía que las piezas de su vida se comenzaban a encajar. ¿Te encuentras bien?, preguntó, acercándose con el corazón acelerado. Sí, respondió el niño. Solo me resbalé cuando estaba jugando. Pero, ¿tú quién eres? Miguel sintió que el aire se le quitaba. La voz de ese pequeño le sonaba familiar, como un eco del pasado que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Soy tu papá, pronunció, sintiendo el peso de esas palabras, tanto en su corazón como en su peso físico. El niño parpadeó, como si las palabras tardaran en registrarse. ¿De verdad? Fue entonces cuando la risa infantil se desvaneció, dando paso a una mezcla de confusión y sorpresa. Miguel sintió que el mundo a su alrededor giraba a medida que las emociones lo abrían por dentro. Sí, de verdad, reafirmó, su voz un susurro, casi temeroso de romper el momento. A su lado, Khalid miraba de reojo, y el grupo de hombres de pesca también se había detenido, atónitos por la escena que se desarrollaba ante ellos.
Había una tensión palpable en el aire, un hilo invisible que unía a Miguel con aquel pequeño. La multitud, antes bulliciosa, se había convertido en un suave murmullo de susurros y miradas curiosas. ¿Dónde has estado?, preguntó el niño, con su pequeño rostro fruncido en una mueca de incertidumbre. Yo pensé que no volverías. Las palabras del niño cayeron como un balde de agua fría sobre Miguel. Lo sé, y siento mucho haberte dejado así, no fue mi intención, respondió, su voz entrecortada por el remordimiento. La lucha interna de Miguel se volvía más feroz. Aquel no era solo un encuentro, era el comienzo de una relación, de una historia que había estado atormentando su corazón por demasiado tiempo. El niño hizo un puchero, y por un breve instante, Miguel vio en su rostro la herida que él mismo había cargado, la tristeza de la ausencia de un padre. No necesito que vengas a jugar, solo quería que estuvieras. Porque te extraño. La sinceridad del pequeño atravesó a Miguel como un dardo, las emociones comenzaron a desbordarse y Miguel sintió que las lágrimas asomaban. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? En su búsqueda de una vida alejada de los errores, había perdido no solo a su hijo, sino a un pedazo de sí mismo. Te prometo que nunca más me iré, prometió con vocalización firme. La multitud, que observaba expectante, contenía la respiración. Cada corazón en ese lugar vibraba con la esperanza de un reencuentro, con el deseo de un futuro mejor. El cielo estrellado comenzó a contemplar la escena, con la luna brillando intensamente, iluminando la conexión entre padre e hijo. Pero en ese momento de ternura, cuando Miguel se inclinó para abrazar al niño, un grito surgió de detrás de ellos. «¡Detente!». La voz era fuerte y autoritaria. Miguel se dio la vuelta, sintiendo cómo la alegría se convertía rápidamente en tensión. Una figura se acercaba con pasos decididos, su rostro dibujaba una expresión de furia. Era un hombre que emanaba autoridad, que claramente tenía algo que ver con esa reunión. La multitud retrocedió, y ahora la energía en la escena era pesada. «¿Quién eres tú para interrumpir?», preguntó el extraño, y Miguel sintió una oleada de desasosiego. Las sombras de su pasado volvían, amenazando con destruir ese momento tan frágil. La respiración se le cortó y todo lo que había reunido en su pecho comenzaba a desvanecerse. Miguel sabía que la noche no había terminado. Lo que había comenzado como la luz de la esperanza podía tornarse en algo más oscuro. La inquietante presencia del extraño le recordaba que el camino hacia la redención no era fácil. Mientras la tensión crecía, con el pequeño a su lado, Miguel se preguntó lo que debería hacer. ¿Podía pelear por su futuro? ¿Era esto el principio de un nuevo capítulo, o el fin de sus sueños? La confusión se convertía en el eco de sus pensamientos, claramente marcando que la historia apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué haría Miguel ante la amenaza de ese hombre? La noche de revelaciones y decisiones críticas apenas tomaba forma. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho mientras el extraño se acercaba, cada paso resonando como un tambor en su mente. Las miradas del grupo se centraban en ellos, y la vida parecía cobrar un significado nuevo a través de la incertidumbre que se avecinaba. El niño, a su lado, temblaba apenas perceptiblemente, con la mirada fija en aquel hombre que venía a arruinar su mágico reencuentro. «Dame solo un segundo», murmuró Miguel, incapaz de desviar la vista del extraño. Su instinto le decía que debía proteger a su hijo, ese pequeño que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, la figura que ahora tenía enfrente era imponente. «¿Quién eres tú?», preguntó Miguel, su voz temblorosa, llenándose de determinación. «Soy Javier», respondió el hombre, su tono grave transmitía un poder que no se podía ignorar. «Soy el nuevo tutor de tu hijo». Miguel sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «¿Tutor? ¿Qué significa eso?». «Yo soy su padre». La rabia y el miedo se desbordaban, una tormenta que amenazaba con echar por tierra todo lo que había soñado en esos breves momentos. «Puedes gritar todo lo que quieras, pero la verdad es que no has estado presente. Eres un extraño en su vida, y yo he estado cuidándolo», contestó Javier, con una sonrisa fría que parecía burlarse de su desesperación. El niño miraba a su padre, con una mezcla de confusión y tristeza. Miguel sentía que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El futuro que había comenzado a soñar se desmoronaba a 1000 por hora.
Eso no es justo. He regresado para quedarme, protestó, sin saber bien qué hacer. Te falta tiempo, Miguel. Te falta demostrar que estás listo para esto, dijo Javier, cruzando los brazos, un gesto de desafío que encendió más su rabia. Khalid, que había permanecido callado durante la conmoción, finalmente intervino. Escucha, quizás haya una manera de resolver esto sin más confrontaciones, sugirió, tratando de calmar la situación. Hablemos civilizadamente. Pero Javier despreció la oferta, dejando salir una risa sarcástica. Civilizadamente, no. No con él. Este hombre ha estado ausente. ¿Qué experiencia puede tener? Su mirada fija en Miguel era de total desdén. La multitud, expectante, murmuraba entre sí. Miguel podía sentir la presión de sus ojos en su piel. Aquel lugar que antes había sido testigo de un reencuentro conmovedor, ahora era una trampa donde sus emociones se retorcían. La rabia se transformó en frustración y desesperación, no podía dejar que este desconocido se interpusiera entre él y su hijo. Dame la oportunidad de demostrarme. Dame la oportunidad de ser el padre que él necesita, suplicó Miguel, su voz llena de emoción. Solo quiero hablar con él, por favor. Javier lo miró de reojo, como un cazador que evalúa una presa, antes de alargar la mano como si considerara la propuesta. Está bien, un minuto. Pero no te hagas ilusiones, Miguel. Esta no es tu pelea. El tiempo corre en mi contra y no dudaré en proteger a este niño, dijo, antes de girar hacia su hijo. Vente. Vamos a casa. El pequeño miró a su padre y luego a Javier, indeciso. Miguel sintió un dolor punzante en su pecho. El niño solo deseaba la estabilidad, y él era el que había fallado en proporcionársela. Por favor, no te vayas, dijo, su voz desgarrada. Yo prometí estar aquí. ¿Realmente lo harás? ¿Estarás aquí? El niño, con el rostro lleno de expectativas, lo miraba fijamente. Te prometo que haré todo lo posible para no perderte de nuevo, contestó Miguel, con el corazón dividido entre la desesperación y la determinación. Sin embargo, el tiempo corría, y Javier apremiaba al niño a seguirlo. Vamos, ya es hora. Ante esa orden, Miguel supo que las palabras no eran suficientes, debía actuar rápido. Espera, gritó, en un acto esperado, y corrió hacia ellos. Las manos extendidas, el deseo de apretar a su hijo en un abrazo era más fuerte que cualquier miedo que pudiera estar presente. Pero en ese momento, Javier giró, decidido a interponerse. No te atrevas a tocarlos, rugió, justo a tiempo. Para bloquear el camino de Miguel. El corazón de Miguel latía ferozmente, lleno de una mezcla de amor y rabia, mientras el niño se alejaba lentamente. Esa escena fue un cruel recordatorio de que la batalla apenas comenzaba. La noche prometía ser larga y peligrosa. ¿Qué pasaría si Javier no se detenía ahí? La lucha por el corazón de su hijo se tornaría en algo más desafiante de lo que jamás había imaginado. ¿Sería capaz de recuperar lo que había perdido, o se vería obligado a enfrentarse a un futuro lleno de obstáculos insuperables? La decisión que debía tomar era inminente, y el destino de toda su historia pendía de un hilo. La adrenalina corría por las venas de Miguel mientras su mente trataba de sopesar las posibilidades. Su corazón, un tambor en su pecho, le gritando que no podía permitir que su hijo se alejara sin luchar. No me dejes sin una explicación, por favor. Su voz vibró entre la multitud que comenzaba a dispersarse, algunas miradas curiosas aún fijas en la escena. Javier adoptó una postura más desafiante, sus brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Luchar por un niño que no conoce tu nombre? La burla era evidente en sus palabras, un veneno que dolía en el pecho de Miguel. Soy su padre. No lo voy a dejar ir sin pelear, Miguel replicó, decidido. De pronto, una fuerza interna se apoderó de él, haciendo que su deseo de ser un padre presente se convirtiera en la razón para actuar. Aún con el temor a perder, el amor por su hijo se encendió como un fuego insaciable. El niño, entre temor y confusión, miró a su padre. Sus ojos reflejaban una esperanza tenue y un desconcierto que quebranta el alma. Papá, yo, comenzó a decir, pero Javier lo tomó del brazo,
apremiante. Vámonos, hijo. Él no es la persona que crees que es, dijo Javier, arrastrando al pequeño hacia su lado. Cada paso que daban juntos se sentía como una puñalada en el corazón de Miguel. No, espera, escucha. Miguel dio varios pasos hacia adelante, pero no estaba seguro de qué más hacer. La desilusión se cernía sobre él como una sombra, amenazando con ahogar cualquier luz de esperanza. Solo necesito tiempo. Déjame hablar con él, insistió, con la voz temblorosa, ya sin alardes de rabia. Pero el rostro de Javier era inquebrantable. No tienes tiempo. Él necesita estabilidad y yo se la daré, dijo, ignorando la súplica del padre. Las palabras resonaban, llenas de desdén y una certeza que arañaba la última capa de confianza que Miguel había conseguido construir en su mente. La multitud, ahora curiosa pero reacia a intervenir, observaba desde la distancia. Miguel sintió que lo que una vez fue un reencuentro lleno de esperanza se desmoronaba ante sus ojos. Se sentía pequeño, impotente, pero en esa vulnerabilidad, también encontró una chispa de determinación. Mira, solo dame un momento. Un momento para que él oiga mi verdad. Miguel alzó la voz de nuevo, deseando que su hijo pudiera entender cuán fervientemente estaba dispuesto a luchar. Todo lo que quiero es explicarle por qué estoy aquí y lo mucho que lo amo. El niño, atrapado entre las miradas de ambos hombres, parecía dividido. La angustia pura en su rostro le rompía el corazón a Miguel. «Papá, ¿de verdad me quieres?», preguntó con una voz casi inaudible, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sí, hijo. Siempre te he querido, nunca he dejado de pensar en ti», Miguel respondió, su corazón desgarrándose por la incertidumbre en la mirada de su pequeño. Entonces, sin saber cómo, se le ocurrió una idea. «Dame una oportunidad. Si no soy el padre que necesitas en una semana, me iré. Sin protestas, sin obstáculos, solo me marcharé». Las palabras cayeron de su boca como un coraje inesperado, la apuesta de su vida. «Una semana», repetía Javier, su rostro fruncido en una mezcla de curiosidad y desdén. Quería rechazar la oferta, pero el aire entre ellos había cambiado. El niño miraba a su padre, después a Javier, buscando respuesta. «Yo solo quiero saber», balbuceó, pero su voz se apagó ante la mirada autoritaria de Javier. «No es lo que el niño necesita, Miguel. No puedes engañarme con palabras vacías», dijo Javier, pero la duda comenzaba a insinuarse en su voz. Miguel no podía rendirse. Un padre no es solo quien cuida, sino también quien está presente. Tómalo como un desafío o como un tiempo de gracia. La angustia y la urgencia danzaban en su interior, pero había un destello de esperanza que no quería abandonar. El tiempo se volvió eterno en ese instante. Los murmullos del público se desvanecieron en un silencio ensordecedor. La decisión de Javier podría cambiarlo todo, tanto para él como para su hijo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Javier tomó una respiración profunda. «Está bien, una semana. Pero si fallas, no volverás a acercarte a él». Su voz resonó como un acuerdo, pero lleno de advertencias. Miguel sintió un alivio abrumador. La batalla no había terminado, pero aquella semana era su oportunidad, y estaba decidido a no desaprovecharla. Sin embargo, en el fondo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué pasaría si Javier tenía un as bajo la manga? Porque la lucha estaba lejos de terminar, y el verdadero reto apenas comenzaba. La semana estaba contada en días, algunas horas y minutos. Miguel sentía cada instante como un reloj implacable, martillando en su mente la presión de hacer que cada segundo contara. Una vez que Javier los dejó, los tres se quedaron en silencio, el aire cargado de emociones, como un violín a punto de desafinarse en un concierto. «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó el niño, su voz temblorosa. Miguel lo miró, su rostro aún dejado de lado por la confusión, y sintió como su corazón se hundía. La verdad era que no sabía por dónde empezar. No existía un manual que enseñara a un padre a reconectar con un hijo al que había perdido antes de conocerlo. «Primero, tenemos que hablar de todo lo que hay en tu cabeza», dijo Miguel, intentando sonar más seguro de lo que realmente se sentía. «Quiero que seas honesto conmigo». La sinceridad podía ser una puerta entreabierta. El niño,
Aún mostrando una inquietante mezcla de temor y curiosidad, asintió. ¿Pero por qué no estuviste conmigo antes? ¿Por qué apareces ahora? Los ojos del pequeño se llenaron de lágrimas, y éstas se deslizaron por sus mejillas como pequeños ríos de incertidumbre. Fue como un golpe directo al pecho de Miguel. Lo sé, hijo. Te fallé, no hay excusas para eso. Pero estoy aquí ahora, y quiero demostrarte que estoy comprometido. La verdad es que no sabía que existías hasta hace poco, Miguel dijo, mientras su propia voz comenzaba a quebrarse al recordar el doloroso momento de la revelación. Mi mami me decía que tú no querías, como balbuceó el niño, y su inocencia hizo que el mundo se detuviera. Todo el amor que Miguel había acumulado en su corazón en silencio se desbordó al escuchar esas palabras. Tu madre y yo, tuvimos una historia complicada. Pero eso no cambia cuánto te amo, ni el hecho de que estoy aquí para intentar hacer las cosas bien, le explicó, acercándose un poco más a él, buscando ese contacto que pareciera derribar muros invisibles. Mirando a los ojos de su padre, el niño parecía buscar una respuesta, una promesa. ¿De verdad me vas a quedar aquí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sí, hijo. Te prometo que haré lo posible para ganarme tu confianza. Esta semana será nuestra oportunidad, respondió Miguel, con un nuevo ímpetu en su voz. Y quiero hacer cosas que nos unan. ¿Te gustaría ir a jugar al parque? ¿Puedo llevar mi bicicleta?, preguntó el niño, su rostro iluminándose brevemente. Claro que sí. Vamos, corre, dijo Miguel, dejando a un lado el peso de las palabras no dichas, y se unió al entusiasmo del pequeño. Se sentía renovado, una chispa de conexión empezaba a encenderse entre ellos, mientras se dirigían al parque, caminando juntos, Miguel sintió como si las sombras del miedo comenzaban a disiparse. Tal vez no todo estaba perdido. La vida podía comenzar de nuevo, el parque, lleno de risas y gritos de niños, les dio un aliento nuevo. Miguel observó a su hijo montar la bicicleta con una mezcla de orgullo y tristeza. Cada giro de la rueda representaba un paso más hacia la reconstrucción de su relación. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Javier. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener al niño alejado de él? La idea de que el hombre a quien había desafiado un día pudiera dar un golpe bajo lo inquietaba. Cuando se sentaron en un banco, el niño, aún lleno de energía, le preguntó, «Papá, ¿tú y yo somos amigos ahora?» «Sí, claro que sí», contestó Miguel, sintiéndose más ligero. Pero una preocupación latente en su pecho le recordó que no todo era tan simple. La semana pasaría rápido, y debía hacer que cada instante contara. Sin embargo, justo en ese momento, el teléfono de Miguel vibró en el bolsillo. Al mirar la pantalla, su corazón dio un vuelco. Era Javier. ¿Qué querría ahora? La sonrisa en el rostro del niño se desvaneció al ver la preocupación de su padre. ¿Quién es?, inquirió, mirando la pantalla. Es solo una llamada de trabajo, mintió Miguel, sintiendo la presión aumentar. Pero en su interior, sabía que las verdaderas batallas aún estaban por venir. Sintió que se acercaba una tormenta, y no estaba seguro si podrías afrontar todo lo que aún tenía por delante. ¿Podría realmente ganarse el derecho a ser llamado padre? Sabía que una respuesta estaba al otro lado de esa llamada, y no podía evitar preguntarse, ¿qué seguiría? El sonido del teléfono vibrando rompió el aire alegre del parque. Miguel miró la pantalla, la imagen de Javier brillando ominosamente, casi como una advertencia. En medio de las risas y el bullicio, la tensión de su decisión se hacía palpable. Debía contestar y enfrentar lo que sabía que venía, o dejar que la llamada se desvaneciera. «Papá, ¿estás bien?» La voz de su hijo sacó a Miguel de su ensimismamiento. Sus ojos brillaban de preocupación, buscando la respuesta en el semblante de su padre. Era un recordatorio de que cada acción tenía un impacto en aquel pequeño ser que, por momentos, parecía más consciente de lo que estaba sucediendo que él mismo. «Sí, hijo», solo, empezó a decir mientras intentaba recomponer su rostro. «Es solo una cuestión de trabajo». El niño le estudió durante unos segundos, como si pudiera leer la batalla interna que Miguel estaba librando.
Finalmente, se encogió de hombros y se dirigió hacia los columpios, desechando la preocupación de su padre mientras se concentraba en sus amigos. «Voy a llevarlo al columpio, ¿quieres venir?», le gritó, su voz resplandecía en contraste con la ansiedad de Miguel. Miguel se levantó lentamente, sabiendo que necesitaba ser fuerte por su hijo. Mientras caminaba hacia el columpio, decidió que tenía que enfrentar a Javier. La presión del momento apretaba su pecho. No podía seguir huyendo de lo inevitable. «Voy a hacer una llamada», dijo finalmente, dándose un respiro. Se alejó un poco, buscando un rincón más tranquilo del parque donde pudiera hablar. Marcó el número, el sonido de los tonos resonando como un eco de su incapacidad para decidir. Cuando la llamada conectó, la voz de Javier rompió el silencio. «Miguel», dijo Javier, su tono directo, sin rodeos. «Hemos hablado de esto antes. Es hora de que entiendas que no tienes un lugar en su vida». Miguel apretó los dientes, sintiendo la rabia fluir por sus venas. «No puedo simplemente ignorar a mi hijo, Javier. Te lo he dejado claro. Estoy aquí para quedarme, independientemente de lo que tú digas». Un silencio pesado se impuso del otro lado de la línea, como si Javier estuviera decidiendo qué palabras usar. Finalmente, dijo, «Te advierto que no dudaré en tomar medidas si esto sigue adelante. Sueñas con ser un padre, pero no tienes idea de lo que te espera». Miguel inhaló profundamente, cada palabra de su rival lo dejaba sintiéndose más acorralado. «Haré lo que sea necesario». La determinación llenó su voz, resonando con una valentía que no sabía que poseía. «Buen intento. Pero recuerda, tengo recursos». La amenaza quedó flotando como una sombra ominosa. Entre cada uno de sus intercambios, Miguel sentía una creciente desesperación. ¿Cómo iba a proteger a su hijo de este hombre? Cortó la llamada abruptamente, sintiendo la presión en su pecho intensificarse. Mientras regresaba, la risa del niño hizo eco y lo envolvió en una especie de cálido abrigo. Se le rompía el corazón pensar que su hijo podría estar atrapado en medio de una lucha que él había desencadenado. Al acercarse, su hijo le ofreció una sonrisa que iluminó su mundo fracturado. «Papá, ven a empujarme». Su llamado era una melodía pura, un recordatorio de lo que Miguel había venido a proteger. Sin pensarlo más, Miguel se unió a él, empujándolo suavemente. Cada risa que surgía de los labios del niño era un pequeño atisbo de la conexión que estaban formando, y durante esos momentos, Miguel se olvidó del temor y las amenazas. Pero, al mirar al horizonte, la sombra de Javier seguía danzando en su mente. La lucha aún no había terminado. ¿Podría realmente enfrentarse a un enemigo tan poderoso y recuperar lo que era suyo? La semana aún no había terminado, y la batalla estaba a punto de volverse más intensa. «Papá, ¿puedes ser mi héroe?», preguntó el pequeño con unos ojos llenos de esperanza. Miguel sonrió, pero una pregunta quedó atrapada en su mente: ¿y si ser héroe significaba arriesgarlo todo? La tarde se tornaba dorada a medida que el sol comenzaba su lento descenso detrás de los árboles. Miguel observaba a su hijo brincar y correr, libre de preocupaciones, mientras cada latido de su corazón parecía resonar con la intensidad de los pensamientos oscuros que lo atormentaban. La risa del niño era un bálsamo, pero también un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Tenía que protegerlo. Mientras su hijo se deslizaba por el tobogán, Miguel sintió que la tensión se manifestaba en un nudo en su abdomen. Se apoyó contra un árbol, luchando contra el torbellino de emociones. Era un padre a punto de ser despojado de su derecho más básico, estar con su hijo. ¿Qué estoy dispuesto a perder?, se preguntó. El sonido de su teléfono rompiendo el aire lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de texto de Javier. «Mañana habrá un encuentro importante. Si no asistes, tus derechos se desvanecerán». Miguel sintió como si un balde de agua fría le cayese encima. La amenaza era clara: si no actuaba, podría perder a su hijo para siempre. «Papá, ven a jugar conmigo», llamó su hijo desde el columpio, con la voz llena de la felicidad inocente de la niñez. La pureza de su alegría contrastaba con la tormenta que se desataba en el corazón de Miguel. «Voy, hijo», respondió, pero una parte de él sabía que ese momento podría ser uno de los últimos en el que disfrutaba de la infancia de su pequeño sin presiones.
A medida que se acercaba, el niño le extendió la mano y Miguel se sintió obligado a sonreír, aunque la sombra de Javier seguía presente, acechante. La noche llegó más rápido de lo que Miguel hubiese querido. Tras regresar a casa, se sentó a la mesa, el rostro iluminado por la luz suave de la lámpara. Miraba a su hijo comer su cena, la manera en que sonreía y gesticulaba al compartir sus historias del día llenaba de vida aquel ambiente. Sin embargo, Miguel no podía dejar de pensar en el encuentro de mañana. Con cada bocado que daba su hijo, Miguel sentía un peso creciente. ¿Sobre qué hablaste hoy en el parque?, preguntó el niño, tratando de iniciar una conversación, notando que su papá estaba ausente. Cositas de adultos, respondió Miguel, su voz cargada de una tristeza que trató de ocultar. Una sombra cruzó el rostro del niño, y Miguel lo vio. En ese instante supo que debía poner todo en su lugar. Vamos a ser fuertes juntos, hijo. Cuando el pequeño sonrió, un destello de esperanza apareció en los ojos de Miguel. Tal vez, solo tal vez, podía intentar un enfoque diferente. Vamos a hacer un plan, decidió en voz alta. El corazón de Miguel latía más rápido. No dejaremos que nada nos detenga, dijo, y al hacerlo, la resolución comenzó a tomar forma en su mente. Mientras el niño lo miraba, Miguel sintió que aún había tiempo. Y así, tras doblar las servilletas y limpiar las migajas de la mesa, comenzó a esbozar un plan. Como si se tratara de un mapa hacia la libertad. A su mente vino la imagen de Javier y su advertencia, pero ahora Miguel se sintió más decidido que nunca. Papá, ¿vas a ser mi héroe?, volvió a preguntar su hijo, más ansioso y curioso que antes. Miguel asintió, sintiendo que el peso del miedo se desvanecía por un segundo. Hoy, sí. Mañana veremos. Pero antes de que pudiera pensar en su estrategia, una llamada interrumpió sus pensamientos. Era la madre de su hijo. La voz en el otro extremo era temblorosa. Miguel, necesitas saber algo, he recibido una visita inesperada. El corazón de Miguel se detuvo por un instante. ¿Qué podría significar eso? ¿Quién podría haber llegado? Una incertidumbre escalofriante lo llenó, y el miedo de que eso se relacionase con Javier era una sombra aún más oscura que la de la noche. ¿De quién hablas?, preguntó, su voz apenas un susurro. De un hombre importante y tiene algo que ver con tu hijo. La llamada se cortó repentinamente, dejando a Miguel en un silencio inquietante. Las piezas comenzaban a moverse en un tablero del que no tenía control. ¿Qué estaba a punto de revelar esa visita? ¿Y quién era realmente? El hombre que había retornado a su vida, la tensión aumentaba, y la lucha se acercaba más que nunca. Miguel se quedó parado, el teléfono temblando en su mano, sintiendo que el aire escaseaba a su alrededor. La afirmación de su exmujer le dio vueltas en la cabeza, como un eco que no dejaba de retumbar. La idea de un hombre poderoso en la vida de su hijo lo llenaba de inquietud. ¿Qué quería de ellos? Papá, ¿qué pasa?, preguntó el niño, su voz pequeña y llena de curiosidad, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Miguel miró hacia su hijo, sus ojos repletos de inocencia. En ese momento, supo que no podía desmoronarse. Tenía que mantener la esperanza viva, no solo por él, sino también por su pequeño. Solo un malentendido, hijo, dijo finalmente, esforzándose por sonreír, aunque un torrente de incertidumbre se agitaba en su interior. Mañana será un gran día. Se acostaron después de la cena, y mientras su hijo se adormecía, Miguel apenas pudo cerrar los ojos. Se desveló pensando en su próximo movimiento, considerando lo que esa visita podría significar. La imagen de Javier asomaba de nuevo en su mente, como un espectro que se negaba a desaparecer. Había mucho en juego, y una voz interna le decía que tenía que actuar rápido. Al amanecer, Miguel se preparó como si fuera a una batalla. Se vistió con su mejor ropa, un intento de verse confiado aunque por dentro se sintiera desmoronándose. Desayunó apresuradamente junto a su hijo, cuya sonrisa aún era un destello de esperanza en su vida. Pero cuando el niño le preguntó si lo llevaría consigo, el corazón de Miguel se hundió. No hoy, campeón. Necesito manejar un asunto importante. Pero prometo que al final del día estaré de regreso. El pequeño lo miró con preocupación,
pero Miguel le sonrió. Te lo prometo, reiteró, y el niño asintió, aunque la incertidumbre flotaba en el aire. Mientras manejaba hacia el lugar del encuentro, el estómago de Miguel se encogía. Trabajó en su mente cada posible escenario, sin embargo, el miedo a que todo se desmoronara lo acechaba como un lobo hambriento. La imagen de Javier era potente, y la idea de enfrentarlo lo asustaba. Al llegar, Miguel notó el bullicio de personas que iban y venían, la tensión palpable en el ambiente. Cada paso que daba parecía retumbar como un tambor, marcando el ritmo de sus pensamientos oscuros. Se dirigió hacia la sala de reuniones, donde un grupo de adultos charlaban animadamente. Su mirada se detuvo en un hombre de cabello oscuro, elegante, a quien no reconocía, pero que sabía, sin duda, era el motivo de la reunión. Él es del círculo más cercano a Javier, murmuró una voz a su lado. Miguel giró y vio a su exmujer, con el rostro tenso. Dicen que viene por tu hijo, continuó ella, y Miguel sintió que se le helaba la sangre. La conversación a su alrededor se apagó hasta convertirse en un murmullo distante, mientras Miguel se acercaba al hombre. Cada palabra del grupo era un disparo en su pecho. Sin embargo, la determinación crecía dentro de él. No podía dejar que eso terminara así. Ni siquiera para el hombre poderoso que había vuelto reclamando lo que creía que le pertenecía. Hablaremos, dijo Miguel, alzando la voz por encima del murmullo. Todos se dieron la vuelta y lo miraron sorprendidos. No dejaré que nadie arrebate a mi hijo sin luchar. El hombre a quien se dirigía sonrió, pero no era una sonrisa de calidez. Era un desafío, y Miguel sintió que se erguía, listo para luchar. Muy bien, Miguel, respondió el hombre. Pero ten cuidado, hay secretos que no estás preparado para descubrir. Las palabras flotaron en el aire como un presagio oscuro. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos? ¿Qué ocultaba ese hombre? La lucha no había hecho más que comenzar, y las respuestas podrían ser más peligrosas de lo que había anticipado. Mientras se preparaba para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba, una pregunta lo atormentaba: ¿podría proteger a su hijo del mundo que intentaba reivindicarlo? Y en ese momento, Miguel comprendió que para enfrentarse a Javier, tendría que desenterrar verdades que preferiría dejar enterradas. Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. La revelación lo esperaba, pero como siempre, ¿a qué precio? La mañana había empezado con un aire cargado de tensión. Miguel, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor resonante, se preparaba para enfrentarse no solo a Javier, sino a lo que significaba ser un padre dispuesto a luchar por su hijo. La determinación había reemplazado al miedo que lo había estado consumiendo en los últimos días. Era el momento de recuperar su lugar en la vida de Omar. Al entrar en la sala de reuniones, la atmósfera era eléctrica. Miradas curiosas lo seguían, pero su enfoque era solo en el hombre que había venido a reclamar al niño. Tú no vas a llevarte a mi hijo, proclamó Miguel, sintiendo que las palabras surgían de lo más profundo de su ser. La firmeza de su voz sorprendió incluso a su exmujer, que ahora lo miraba con un destello de respeto. ¿Crees que tienes alguna oportunidad?, dijo el hombre, su sonrisa burlona expuesta en la sala. Los derechos no se otorgan por deseo, Miguel. Se ganan. Sus palabras fluyeron con desprecio, pero Miguel no iba a dejar que eso lo detuviera. Si es lo que tengo que hacer para demostrarlo, lo haré, replicó. Las miradas de quienes lo rodeaban se intensificaron. Comenzaron las conversaciones, cada una más retadora que la anterior, pero Miguel sintió que su sangre hervía, no de rabia, sino de un propósito renovado. En medio del bullicio, recordó el rostro de su hijo, los ojos llenos de esperanza y la risa tan pura. No podía permitirse fallar. De repente, un murmullo se elevó en la sala, la atención se desvió a un nuevo jugador que había entrado, Khalid, su nuevo amigo, el millonario árabe que había cruzado su camino en la playa. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Javier, con desdén en su voz. Khalid, sin inmutarse, se giró hacia Miguel y le hizo un gesto de apoyo. ¿Quieres ser el héroe de tu hijo, Miguel? Entonces demuéstralo, le susurró Khalid con seriedad. Dejemos que las acciones hablen más que las palabras.
La energía en la habitación cambió, y Miguel sintió que el viento le daba fuerza al escuchar las palabras de su amigo. Finalmente, se impuso un silencio. Necesito que me den una oportunidad, comenzó Miguel, mirando a todos a su alrededor. Una semana. Si al final de ella no soy un padre del que Omar esté orgulloso, me iré. Pero también, si alguna vez ha tenido un momento de amor, deseo que lo vean crecer. Las palabras fluyeron con claridad, resonando en el aire como una declaración de intenciones. La mirada de Javier se oscureció, pero el niño, que permanecía en la mente de todos, se había convertido en el hilo conductor de la discusión. ¿Y qué pasa después de esa semana?, preguntó el hombre, mostrando su intención de desestimar el reto. Después de esa semana, nos sentamos a hablar. O quizás encuentres que esta no se trata solo de derechos, sino también de redención, contestó Miguel, sintiendo que el fuego interno aumentaba. La sala se llenó de un nuevo tipo de tensión, como si la balanza estuviera a punto de inclinarse. Es un reto interesante. Veremos si eres un hombre de palabra, dijo Javier, aunque la incertidumbre se dibujaba en su rostro por primera vez. Al salir de la reunión, Miguel sintió que había dado un paso monumental, pero eso no significaba que la batalla estuviese ganada. Vio a Khalid a su lado, quien le sonrió con aprobación. Has comenzado el camino del héroe, Miguel. Ahora, no te detengas. Tómalo un día a la vez, le dijo Khalid, ofreciéndole una palmadita en el hombro. Miguel asintió, el peso del futuro aún colgando sobre él, pero claramente más ligero. Al regresar a casa, encontró a su hijo tirado en el sofá, jugando con un coche de juguete. Miguel se acercó y se sentó a su lado, sintiéndose un poco nervioso. ¿Qué tal tu día, campeón?, preguntó, tratando de controlar la emoción. Mucho mejor ahora que estás aquí, papá, respondió Omar, su voz era un bálsamo para el alma de Miguel. En ese instante, supo que había algo más grande que los derechos y las peleas. Era lo que estaba construyendo, paso a paso. Durante la semana, Miguel se entregó a las pequeñas cosas. Visitaban el parque, reconstruían juntos su relación. Miguel se esforzaba por ser el padre que Omar necesitaba. Sin embargo, Javier continuaba acechando como un ave de rapiña, siempre dispuesto a cuestionar su compromiso. La última noche de aquella semana llegó, y Miguel estaba decidido a hacer que contara. Se sentaron bajo las estrellas, la brisa suave acariciando sus rostros. Hijo, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme. Haremos esto juntos, no eres solo mi hijo, sino mi razón de ser, le dijo Miguel, sintiendo que su corazón se abría por primera vez en años. ¿Y si Javier viene a buscarme?, preguntó Omar, su mirada llena de inquietud. Eso no va a pasar. Si alguna vez llegara a ocurrir, sé que siempre estaré dispuesto a luchar por ti, respondió Miguel, la fuerza de sus palabras llenando el aire entre ellos, y así, cuando la mañana de la decisión finalmente llegó, Miguel se sintió más fuerte que nunca. Aunque aún había caminos inciertos por delante, su amor por Omar y la voluntad de un padre se habían cimentado en cada experiencia de esa semana. Mientras se dirigían a la reunión final, Miguel sintió que por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba buscando estar con su hijo, estaba buscando construir un futuro juntos. La lucha por la conexión y el amor se convertiría en su legado. No había más espacio para el miedo en sus corazones. Al llegar al lugar de encuentro, con la determinación en su mirada, Miguel supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora, papá. Este es el momento, le dijo Omar, y esta fue la mejor señal que podría recibir. Sí, y nunca te dejaré ir de nuevo, respondió Miguel, echándole un vistazo al futuro, porque al final, el amor siempre ganaría. Así, mientras se enfrentaban a Javier, la historia se cerraba, pero solo para abrir un nuevo capítulo, lleno de esperanza y el amor que solo un padre podría ofrecer. Ahora necesito que tú, que has llegado hasta aquí, te suscribas inmediatamente a este canal para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Este es el momento de mostrar tu apoyo, déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final, ¿qué te pareció? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad.